Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Puerto Rico is an anomaly. After being visited by Christopher Columbus in 1493, it fell under Spanish rule. England, Portugal, and France attempted invasions, but Puerto Rico did not break free from Spain until 1898, when the Treaty of Paris ended the Spanish-American War and gave Puerto Rico to the United States. Today, it remains an unincorporated territory of the U.S., but that could change in the near future. This story is told in the third person and the past and present tenses, and a couple of words in the conditional and future. Important vocabulary in the story includes ciudadano, citizen, estadounidense, American or of the United States, derecho, a right, and guerra, war. I hope you enjoy La Ciudadanía de Puerto Rico. En el año 1492, la isla de Puerto Rico era un paraíso tropical. La isla se llamaba Borinquen y sus habitantes eran los taínos. Aunque a veces sufrían ataques de sus vecinos, los caribes, en general había paz en la isla. No sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Cristóbal Colón visitó Borinquen el 19 de noviembre de 1493. Nombró la isla San Juan Bautista. España no estableció un pueblo en la isla hasta 1508. La colonia se llamaba Puerto Rico. En la década 1520 cambiaron los nombres de la colonia y la isla. Ahora la ciudad se llamaba San Juan y la isla Puerto Rico. Y sus habitantes originales, los taínos, eran prácticamente extintos. En 1860, Puerto Rico y Cuba eran las últimas colonias de España en América. Y ellos también querían su independencia. La situación en Puerto Rico estaba mal. La economía no era estable y había mucha pobreza. La gran mayoría de los habitantes no podían leer ni escribir. La infraestructura de la isla era horrible y afectó negativamente a todos. Unos cambios llegaron a Puerto Rico en el año 1897, cuando España aprobó la autonomía administrativa y política de la isla. No fue una independencia total, pero permitió elecciones locales para los puertorriqueños. Interesantemente, Cuba
causó la separación final de España y Puerto Rico. Cuba quería su independencia y se rebeló contra España varias veces, incluyendo una guerra de 10 años. Revolucionarios cubanos como José Martí eran considerados héroes en Cuba, mientras que eran criminales en España. Cuba tenía grandes amigos en los Estados Unidos. Theodore Roosevelt abogó por la independencia cubana. Los reporteros Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst escribieron artículos que denunciaban a España. La prensa vio la posibilidad de ganar mucho dinero con historias escandalosas de héroes cubanos y españoles terribles. Es probable que las historias fueran incorrectas, pero eran populares. Pintaron a España como una nación injusta y mala. Después de leer los artículos y escuchar a políticos populares como Roosevelt, muchos ciudadanos estadounidenses estaban a favor de la independencia cubana y querían ayudar. Donaron dinero y armas a los rebeldes cubanos. El presidente estadounidense William McKinley no quería una guerra y buscó una solución pacífica a la independencia de Cuba. Sin embargo, cuando un barco de la Armada estadounidense explotó en la bahía de Habana, McKinley se vio obligado a entrar en la guerra hispano-estadounidense. Al principio, solo pensaron en independencia de Cuba, pero varias personas influyeron al presidente McKinley para incluir todas las colonias españolas en la guerra. Esta decisión incluyó no solo a Puerto Rico, sino también a 2 colonias en el Océano Pacífico, las Filipinas y Guam. La guerra hispano-estadounidense no duró mucho tiempo, solo 4 meses. Comenzó en abril y terminó en agosto de 1898. Lucharon en el Caribe y también en el Pacífico. Al fin, España y los Estados Unidos se sentaron en París para crear un tratado. El tratado cedió los territorios de Puerto Rico y Guam a los Estados Unidos. Cuba y las Filipinas estuvieron bajo control estadounidense durante unos años, pero eventualmente recibieron su independencia. Puerto Rico, por fin, estaba libre de España. Pero ahora era una colonia de los Estados Unidos. ¿Cómo sería diferente? Los derechos de la Constitución estadounidense se extendieron a Puerto Rico. Ahora la gente tenía el derecho de reunirse y hablar sin miedo. Establecieron un sistema de educación pública.
trabajaron en la infraestructura, construyendo calles y puentes. En el año 1917, los Estados Unidos extendieron la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico, por lo que todos los habitantes de la isla ahora disfrutaban de todos los derechos de los ciudadanos estadounidenses. Desafortunadamente, esta ciudadanía también implicó que los residentes de Puerto Rico podrían ser llamados para luchar en guerras. Poco después de la extensión de la ciudadanía, unos 20,000 hombres puertorriqueños fueron llamados para participar en la Primera Guerra Mundial. Otra consecuencia de la ciudadanía fue la inmigración. Con la ciudadanía estadounidense, los puertorriqueños eran libres de vivir en cualquier estado. Aproximadamente 42,000 personas se mudaron de Puerto Rico a los Estados Unidos en la década de 1920, principalmente al estado de Nueva York. Al principio, el gobierno estadounidense controló muchos aspectos del gobierno puertorriqueño. El presidente seleccionó el gobernador y algunos representantes para la isla. Sin embargo, con tiempo, Puerto Rico ahora elige a todos los miembros de su Congreso. Hoy en día, el presidente estadounidense puede vetar leyes puertorriqueños y es responsable de las relaciones entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Aunque el presidente estadounidense tiene cierto control sobre la isla, los residentes de Puerto Rico no pueden votar en las elecciones presidenciales, porque Puerto Rico no es un estado, sino solo un territorio. De hecho, Puerto Rico ha producido 6 actos en referencia a su situación política. Primero, en 1967, luego en 1998, 2012, 2017, 2020 y más recientemente en 2022. En abril de este año, 2024, los residentes de Puerto Rico tendrán la oportunidad de votar para decidir su futuro con los Estados Unidos. Tendrán 4 opciones: anexión a los Estados Unidos, independencia, soberanía con asociación libre o soberanía con asociación estadounidense. Así que la ciudadanía de Puerto Rico aún no está decidida. Una nota interesante. Aunque Puerto Rico técnicamente es parte de los Estados Unidos, la isla participa de manera independiente en los Juegos Olímpicos. Su participación comenzó en 1948. Ha obtenido un total de 10 medallas en el boxeo, el atletismo, el tenis y la lucha libre.
Cuando un ciudadano puertorriqueño gana una medalla, tocan la canción La Borinqueña y no el himno nacional estadounidense. El fin. Gracias por escuchar. You can find today's transcript and a paragraph-by-paragraph English translation by clicking on the link to my blog in the show notes. This podcast is produced entirely with donations from you, my wonderful listeners. Please go to Buy Me a Coffee and keep us going. There is a link in the show notes. Today, I would like to thank Valerie, who said, "Thank you for speaking slowly enough for me to keep up. Your stories have tremendously helped me to understand and process spoken Spanish. Muchas gracias." Gracias, Valerie. I think scaffolding is important, and that means starting out with slow, comprehensible Spanish. My goal is to fill that niche, and I am so glad you appreciate it. Thank you to all my listeners for your donations, words of encouragement, and comments. Don't forget to subscribe to the podcast, and you can find me on YouTube, Instagram, Facebook, and my blog at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story, as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher@gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.